Quiero dar la bienvenida a la cuarta charla de este maravilloso festival que está cumpliendo 17 años a cargo de Flavio González. Memorias, historia de los títeres en Chile, de Sergio Jerkovich. Sergio, es todo tuyo. Hola, buenas tardes amigos. Gracias por la invitación, es un placer gigantesco estar nuevamente, aunque sea virtualmente, en Argentina. No saben cómo lo extrañamos. Y voy a contarles más o menos primero la historia de lo que es el libro de la historia de los títeres en Chile, cómo nace, porque está ligado también a Argentina. Y vamos a hablar también de la ligación que existe con el país hermano, la República Hermana y otros países latinoamericanos. Porque los titiriteros, como siempre hemos sido transhumantes, tenemos una relación absoluta con el resto de los países de Latinoamérica y también con España. En el año 89 fue la primera vez que los payasíteres actuamos en Argentina. Caímos más bien en un festival en Rosario, y ahí conocimos a los grandes titiriteros de Argentina. Tuvimos la suerte de compartir con Villafañe, con Ariel Bufano, Sarita Bianchi, Quique Sánchez Vera, más de algunos se me escapa también. Conocimos a nuestro queridísimo compadre que hace poquito nos dejó, Hugo Adamini. Y dentro de todo ese viaje que estuvimos también en Buenos Aires, en Neuquén, conocimos a Pablo Medina y me hizo un encargo en ese entonces, en el año 89, que buscara antecedente en este país de un titiritero español que se llamaba José Cortés, alias El Romano. Y cuando empecé a investigar sobre este personaje, a buscar, me di cuenta que prácticamente no había nada sobre la historia de los títeres en Chile, excepto 3 hojas que escribió Javier Villafañe en sus viajes por acá, por Chile. Él recopiló algo, y también en un magnífico libro de títeres de los hermanos Cerda, que más de algunos aficionados a los títeres lo conocen porque es uno de los grandes clásicos, donde había un capítulo sobre la historia de los títeres en Chile. Y el resto no había más. Entonces, una forma, al pasar de los años, empecé a recopilar mucho material buscándole a Pablo Medina la información de José Cortés el Romano. Fui juntando y juntando material hasta que sin querer tenía ya 4 cajas de cartón grandes, de esas donde se guarda generalmente el papel higiénico, esas bien grandes, llenos de recortes, de revistas, de libros, porque empecé a comprar y a comprar objetos, y me di cuenta que tenía una facilidad increíble, ¿eh? Cuando iba a las librerías de viejos, siempre que agarraba un libro, sentía que había algo de títeres, y me lo compraba y nunca me fallaba. Y siempre había alguna crónica, alguna cosita, y empecé a juntar material. 25 años después, le entregué a mi querido amigo Pablo Medina, de La Nube, el director de La Nube, quien también escribe el prólogo de este libro. Me costó conseguir convencerlo que lo escribiera porque es muy reacio a esas cosas, pero por la amistad que nos une, el cariño gigantesco que le tenemos, lo escribió el prólogo. Y le entregué en ese entonces, 25 años después, hace 5 años, un dossier de todo lo que pasaba con el señor Cortés acá, o el Romano, como le decían, en Chile, que fue un empresario artístico de gran importancia, un empresario teatral en la época de la República en Chile. Bueno, gracias a ese encargo fue que me vi obligado a dedicarme a la investigación. No es que quisiera ser investigador ni que me crea investigador, pero la necesidad a veces tiene cara de hereje y tuve que dedicarme a investigar, sabiendo que no tengo mucha pasta, pero algo me atraía en esto de andar hurgueteando en la historia, porque además me di cuenta que si no tenemos la historia no sabemos dónde estamos parados. Y si no sabemos dónde estamos parados hoy día es muy difícil proyectarse al futuro. Entonces, una forma de un legado que nosotros, con Elena, como agradecimiento al oficio de titiritero, quisimos dejar, fue meternos en esta investigación. Y primero habíamos hecho aparecer otro libro, que es este chiquitito, que se llama El anónimo oficio de los titiríteros en Chile, que lo escribimos en el año 2013 y que va desde 1598 hasta 1910.
Llegamos hasta 1910 porque la verdad es que era muy confuso lo que sucedía en ese entonces. Y empezamos a investigar, a buscar material, hasta que este año editamos este libro, que son las memorias ya definitivas de los títeres en Chile. Bueno, por el momento, porque pensamos seguir escribiendo y seguir investigando, que además tiene un subtítulo que es bastante decidora, porque dice representación con figuras, teatro de objetos y títeres, desde 1598 a la actualidad y sus proyecciones. Pues la verdad, hablar de títeres a veces es medio complicado porque hay muchas representaciones que se hacen con objetos, que se utilizan objetos, y es necesario también incluirlas en el teatro. Por ejemplo, las representaciones religiosas que en la época de la colonia se hacían en Chile, en que era el objeto el que representaba y el que contaba. Entonces nos vimos en la obligación de poner ese subtítulo para no tener que explicar qué es lo que es el títere. Es muy difícil explicar lo que es el títere, pero la gran diferencia entre el teatro humano es que el actor ocupa su cuerpo y los titiriteros ocupamos sencillamente un objeto. Entonces, cuando narra el objeto, es títere. ¿Ya? Es el títere, el objeto el que está contando la historia, el que es el protagonista, y el titiritero solamente es quien ayuda a ese objeto a expresarse. Y fueron apareciendo mucho material que también abarca a toda Latinoamérica y que es muy importante, y me atrevo a contarlo ahora porque no se restringe exclusivamente al territorio nacional de Chile. Como comentaba en un principio, estamos muy mezclados. Entonces, en la época de la colonia, se generan muchas actividades religiosas, por ejemplo, con personajes gigantes, algunos títeres de cartón, que en Chile fueron las primeras representaciones dramáticas que se realizan con unos títeres gigantes de cartón, las famosas mojigangas, que también me enteré que en otros países de Latinoamérica también fueron el inicio de las representaciones dramáticas, las primeras expresiones artísticas de la colonia. Los españoles eran muy aficionados a este tipo de actividad religiosa. Entonces nos vamos relacionando indirectamente a través de los títeres. Y bueno, en la colonia las posibilidades de representar o de expresarse o de comunicar, acordémonos que era muy poca la gente que sabía leer y escribir, eran a través de estas representaciones. Y sí encontré cosas que me parece que son muy importantes para todos, porque en la historia de los títeres, como siempre se estudió de manera muy a la ligera, muy de pasadita, fueron surgiendo temas que son importantes tratar, que para los titiriteros es parte de nuestra mitología. Por ejemplo, que cuando viaja Hernán Cortés a América, desde España a México, viaja con 2 titiriteros. Y buscando esta información me di cuenta que no era tan cierta, que hay algo de verdad, pero no tanta. Curiosamente surgen 2 nombres, uno es Manuel Rodríguez, el otro José López, que eran los titiriteros que acompañaron a Hernán Cortés desde España a América, y es algo irreal. Lo que sucedió realmente es que Hernán Cortés, después de 20 años de estar en América, hace un viaje de Ciudad de México hasta Higuerillas, que es en Honduras, y en ese viaje, que duró 5 meses, lo acompaña un séquito de artistas, entre ellos un titiritero y un volatinero, o un jugador de manos. Y llegamos al convencimiento que era un titiritero y otro que hacía juegos de manos, y que no eran precisamente españoles, sino que eran mayas, eran indígenas titiriteros, porque dentro de los aborígenes, los pueblos originarios de América, todos han tenido algún tipo de expresión con objeto, es decir, los titiriteros, aunque no se llamen títeres,
que una de las grandes discusiones que siempre tuve con mi querido amigo Pablo Medina, porque la palabra títere proviene de España, entonces dice que antes de la llegada de los españoles no podían haber títeres, pero sí había individuos que representaban con objetos. Disculpen que me apasioné y se me seca la boca. Bueno, la prueba de que era un maya, para mi modo de entender, además de varios antecedentes que están en el libro, es que 4 años después de este viaje a las higueras de Hernán Cortés, él regresa por primera vez a España y lleva un séquito también de artistas indígenas mayas a Europa, y se presentan al Papa y al Rey de España, entre ellos también un titiritero, además de otros artistas. Entonces, eso se generó, esta historia de cómo se generan estos dos personajes ficticios, es muy difícil de poder entender y explicar. Pero bueno, hay un artículo que va a aparecer muy luego en una revista peruana que se llama Mil Vidas, en que está explicado detalladamente por la cronología, por cómo se lo explica Fernán Cortés, que es quien realmente escribe un libro que se llama, permítame leerlo porque es muy largo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que se escribió en 1632. Y ese libro, donde se habla de este titiritero y este jugador de manos que viaja junto a Hernán Cortés, estaba escrito en un español antiguo, dificilísimo de entender. Y era, por supuesto, un libro absolutamente difícil de conseguir en una biblioteca. Está en un par de bibliotecas en España, no habrá más de 2 ejemplares, y cuando los primeros historiadores de los títeres comienzan a investigar, por oídas escucharon de esto de Hernán Cortés con un titiritero, 2 titiriteros, y de ahí surge el mito en la década del 50 del siglo pasado, y de boca en boca fue deformándose la verdadera historia de este titiritero maya que acompañaba a Hernán Cortés. Y se fue desfigurando de tal modo en que en la mayoría de los libros o artículos se habla mucho de estos 2 titiriteros españoles que vinieron a hacerse la América. Incluso en este momento en España se está dando una obra de teatro en que se cuenta la historia de estos titiriteros que nunca existieron, que la verdad fue un titiritero maya que iba con Hernán Cortés, como muchos otros malabaristas, magos y artistas de todo tipo, que lo acompañaban en los viajes. Incluso en ese viaje había mucho acróbata, y en ese viaje los músicos y uno de los acróbatas muere de hambre. El titiritero se salva, ¿ya? Entonces, ahora que uno puede tener el PDF en internet en un castellano, se puede encontrar esta verdadera historia que durante 50 o 60 años nació de la imaginación de algunos investigadores de los títeres en el mundo, y comenzó a fluir esta curiosa historia de los 2 titiriteros de Hernán Cortés, que es muy conocida la historia, pero lamentablemente no es real. Otro documento que fue encontrando, otra historia que es muy interesante, es que en Chile, en 1818, aparece de una forma muy curiosa un personaje que viene de la comedia del arte, que es don Cristóbal Polichinela. Y es muy curioso porque ese personaje muere a fines del siglo XVIII, o sea, desaparece del folclore español, y lo retoma posteriormente Federico García Lorca, que escribe Títeres de Cachiporra, lo publica en el año 1927, si no me equivoco, y universaliza a este personaje. Y en Chile, durante todo el siglo XX, don Cristóbal Polichinela era el personaje, el héroe indiscutible del pueblo chileno. Tanto es así que van los titiriteros con este personaje a la Guerra del Pacífico. Y el rol que cumplen me llena de orgullo realmente, porque lo llevan a envalentonar a las tropas. Y los titiriteros, como siempre hemos estado de parte del pueblo, nunca hemos caído en embustes patrioteros,
y esto lo digo con bastante certeza, estos titiriteros, en vez de aleonar a las tropas chilenas en contra de los bolivianos y los peruanos, que eran la contraparte, se dedicaron a denunciar los abusos de la oficialidad chilena que cometían a los propios pelados, en este caso a los soldados, y los soldados, por supuesto, al ver que interpretaban sus denuncias, lo convierten en un tremendo héroe de esta guerra que fue generada por los intereses de Inglaterra. Entonces, el rol que han tenido los personajes, los títeres en nuestra historia, siempre han sido un rol al lado del pueblo, representando a la gente más necesitada. Y eso es importante rescatar porque a veces perdemos el norte de los titiriteros y nos dejamos llevar por algunas luces de colores, o la fama, o la fortuna, el éxito, ligero a veces por los medios de comunicación o por internet, cuando nuestra realidad está junto a la gente del pueblo. Es un personaje popular que nace del pueblo y debe llegar al mismo pueblo y nutrirse desde allí las historias. Y así fue encontrando distintos materiales. Bueno, este personaje, don Cristóbal, llega a Chile de una forma muy curiosa y fue muy difícil detectarlo, porque siempre que hablaba con Pablo Medina me decía que era imposible que ese don Cristóbal fuera el mismo de España. Y bueno, buscando y rebuscando del por qué nace en Chile, si nunca un titiritero español pasó por Buenos Aires o por Lima, que eran los dos ingresos a Santiago de Chile, nunca hubo un titiritero que trajera a don Cristóbal. No se sabía de esto. Y un caso muy raro, porque en 1818, cuando se vuelve a retomar esto de la República, porque primero hay una rebelión en 1810 que supuestamente se funda Chile, pero mentira, porque fue reconquistada por los españoles y en 1818 volvemos a reconquistar o a independizar a Chile, y en ese entonces el primer mandatario, Bernardo Higgins, decide utilizar el teatro para entregar los valores patrióticos, morales y religiosos a través de este medio. Vuelvo a insistir que la gente era muy poca la que sabía leer y escribir, entonces cómo entregar estos valores, lo hacen a través del teatro. Y como no habían actores chilenos, buscan en las cárceles los realistas que estaban presos, los soldados españoles. Y obviamente, como había mucho problema económico en el país, había que hacer trabajar a estos soldados. Y al ofrecerle entre hacer un camino, o estar en las cosechas, o estar moviendo piedra, cuando preguntan si alguien sabía hacer teatro, hay 10 que levantan la mano, y pocos tenían de cultura teatral. Habían visto alguna vez teatro en España, y entre ellos había uno que se llamaba Francisco Cáceres, que era de la tierra de Asturias, de donde proviene este personaje. Y él, en los entremeses de las jornadas teatrales, introduce el títere como una forma de diversión. A tal punto tiene éxito que la gente empieza a ir al teatro no por las obras nacionalistas, religiosas y moralistas, sino que para ver al personaje popular que introduce don Francisco Cáceres, que es don Cristóbal Polichinela, que de don Cristóbal español poco tenía. Era muy vago el recuerdo que tenía Francisco Cáceres de este personaje, que seguramente lo vio en España cuando era muy niño, e inventa un personaje más o menos similar. Y este personaje se hace muy famoso durante todo el siglo XIX en Chile. Era un héroe indiscutible. Todo el mundo lo quería conocer, todo el mundo quería ir a reír con las travesuras de don Cristóbal. Y cuando aparece el cine en Chile, es cuando desaparece. Y también desaparece definitivamente en España, hasta que lo vuelve a retomar, como decía Federico García Lorca, en 1927. Y en el 39 creo que lo lleva a Buenos Aires, donde realmente se consagra a nivel internacional don Cristóbal y se rescata para el teatro mundial. Recordemos que Federico García Lorca decía que el teatro nace con don Cristóbal.
y efectivamente hay pruebas fehacientes que el títere es una de las primeras artes a nivel histórico mundial. Por ahí dentro de la investigación encontré que el primer títere de la historia de la humanidad tiene 30.000 años de antigüedad. Dentro de los otros temas que me parece importante destacar del libro, bueno, ahí rescato toda la época colonial, lo que, cómo se utilizaban los títeres, las comedias de magia, las máquinas reales, el titirimundi o caja mágica, que hoy día mal se interpreta como lambe lambe, puesto que el lambe lambe parte de la historia de la fotografía, en cambio el titirimundi es el que da paso a la fotografía, es muy anterior incluso al cine, tiene mucho que ver con la historia de los títeres. Hay también una historia dentro del libro muy interesante que se refiere a las marionetas del Aqua, que era una familia de marionetistas que se separa, bueno, perdón, no es que se separen, comienza la inmigración italiana por ahí por 1876 y se divide en distintas familias, una llega a Chile, y hay una que se queda en Argentina, otra en Italia, y son parte, pilar fundamental de las marionetas de Podreca. Y por esta de la influencia de Federico García Lorca, también hay una parte que no puedo dejar de mencionarla por razones obvias del títere y la poesía. Toda la relación de Neruda con Federico García Lorca, pero también la historia de Javier Villafañe con Gabriela Mistral, que encontré incluso dentro de los archivos personales de Gabriela Mistral esta carta manuscrita de Javier Villafañe en donde le pide a Marta que le lleve 2 cabezas de títeres a Gabriela Mistral. Y una carta preciosa que guardó por siempre Gabriela Mistral de Javier Villafañe, en la cual Javier le dice que sí, porque Gabriela anteriormente le había pedido que le enseñe ese maravilloso arte de los títeres para cuando ella muera, le pueda hacer títeres a los ángeles en el cielo. Y es un intercambio de cartas de un nivel gigantesco, de 2 grandes poetas, que es Federico García Lorca, perdón, que es Javier Villafañe y Gabriela Mistral. Y también encontré un dato que me interesa mucho destacar, principalmente porque está por ahí un querido hermano, Daniel Di Mauro, que también está relacionado con los títeres en Chile. Casi nadie se recuerda, nadie sabe o no se ha destacado, que cuando vienen los Di Mauro a Chile, Eduardo Di Mauro, el padre de Daniel que está aquí, se enamora de una chilena, Laurita Díaz, o Laura de Roca, y de ahí nace Daniel Di Mauro. O sea, hay una parte fundamental de la poesía chilena relacionada con los títeres a nivel latinoamericano. Es decir, es una pieza fundamental, Laura de Roca, en esta historia de los títeres, porque imagínense la importancia enorme, gigantesca, que tienen los Di Mauro. O sea, son una familia ya tradicional, tal vez la más importante de todas las familias que han pasado por Latinoamérica siendo títeres. Y también rescato esa historia de Laura de Roca, que me parece extraordinaria poder sacarla a luz, poder ponerla como ejemplo. Ahí está justamente Laurita de Roca con sus títeres. Bueno, eso es más o menos lo que fui juntando, recopilando en este afán de conseguir historias, rescatar esta historia, conocer nuestro pasado, para saber para dónde vamos, para saber hasta dónde podemos llegar y para saber cuánto calzamos los titiriteros en Chile y también en Latinoamérica. Me quedan bien pocos minutos, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, me encantaría responderla. Pueden ir haciendo las preguntas acá en el chat y ahí vamos armando. Perdón, no había leído el chat. Ese personaje que está ahí con el títere levantado, más de alguno sabrá quién es Alejandro Jodorowsky, que es uno de los personajes vitales en todo el arte mundial. Es un tremendo personaje que fue titiritero. Esa foto es del año 1947.
bueno, pasó después a ser un tremendo cineasta, un tremendo escritor, bueno, ha hecho de todo, pero él comenzó su carrera artística como titiritero cuando tenía 18, 19 años. Y él formó el grupo Bululú, acá en Chile. A ver, Muchas gracias, Sergio, Tiene la palabra Miguel. Miguel. por tus conocidas palabras. Bueno, antes que nada, parece que sí tiene pasta de investigador, aunque porque contó tanta historia que da para hacer por lo menos unas 7 obras de títeres distintas. Sí. Entonces, lo que más me llama la atención del trabajo de investigación es cómo hacer para acotar cierto contenido y ponerlo y compilarlo y editarlo y ponerlo en un libro, ¿no? Como que nunca alcanzan las ediciones, parece a veces, para contar y decir todo lo que se investiga, que debe ser muchísimo más de lo que está en cada libro a medida que van saliendo igual. ¿Cómo es ese trabajo interno, en este caso colectivo, porque usted lo hizo con su compañera? ¿Cómo es ese trabajo de agarrar y elegir y editar qué queda, qué no queda? Mira, eso es lo más complicado, es muy difícil de editar, porque si te voy a mostrar el libro que resultó que son 400 páginas, y la verdad que debería haber tenido 800 páginas, de verdad, pero era imposible, era una guía telefónica, entonces tuvimos que resumirla. Es un trabajo muy arduo y muy apasionado, porque de verdad me gustó tanto la historia de los títeres como hacer títeres. Y es una forma, vuelvo a insistir, de devolverle la mano a los títeres, la vida que nos dieron, que es de primer nivel, o sea, no en la parte económica, pero lo que hemos ganado como titiritero, mi señora de toda la vida y yo, es impagable. Hicimos una vida maravillosa gracias a los títeres y hemos recorrido 12 países donde tenemos amigos del alma. Y gracias a los títeres nos quedamos en Argentina viviendo 11 años y hemos recorrido Venezuela hasta Perú, Ecuador, Colombia y tantos países haciendo títeres. Más que nada ganando hermanos, ganando amigos, ganando gente del corazón. Y entonces es increíble lo que puede dar el títere. Creo que es uno de los oficios más maravillosos que se pueden escoger. Y obviamente, bueno, y la verdad es que esto empecé a escribirlo porque en un momento ya reventado de nuestro neoliberalismo chileno, en el año 2001 con Elena decidimos arrancarnos porque la cultura no tiene espacio en Chile, no lo ha tenido, y la única esperanza, estas famosas revueltas, que logremos reconquistar nuestro país, porque el neoliberalismo nos tiene muy mal, la cultura acá es nula importancia, y eso lo declaró hace poco incluso la ministra de la Cultura. En el año 2001 decidimos irnos de Chile y empezamos a recorrer Latinoamérica. Estuvimos, la verdad, al principio pensábamos juntar plata e irnos a Europa para ganar más plata y regresar. Pues la verdad que Latinoamérica fue tan hermoso que nunca nos fuimos a Europa y nos fuimos quedando y al final terminamos 11 años viviendo en Argentina, donde se nos quedaron 3 hijas y ¿cuántos nietos son, Elena, los que se nos quedaron allá? 6 nietos. Entonces, parte de nuestra familia y 5 nietos que tenemos acá son 11. Pero a veces no sé dónde están cada uno, pero bueno, sí, así es la verdad. Son más los de allá que los de acá. Y Argentina se nos quedó en el corazón, se nos quedó como parte de nuestra vida. Y gracias a los títeres, si hubiésemos sido, qué sé yo, un funcionario municipal, jamás habríamos recorrido el mundo. Imposible. Entonces una forma de darle la gracia al oficio es dejar libros que constaten que pasamos haciendo títere en nuestra vida, que algo hicimos por ello, ¿ya? Que hay que devolverle la mano a los muñecos.